Hola, buenos días. Qué gusto encontrarnos nuevamente en este sábado, día muy especial porque es día de descanso y también el último sábado de este 10º mes del año. Antes de nuestro estudio de hoy, le invito para que iniciemos juntos en oración. Mi Padre y buen Dios, gracias Señor por la semana que nos regalaste. Gracias también por este día santo que nos das. Queremos reposar en ti, vamos a estudiar tu palabra. Pedimos nos des entendimiento, sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El capítulo número 20. Hemos llegado ya a la resurrección de Jesús y es el penúltimo capítulo del Evangelio de Juan. Inicia así. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y asomándose vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, pues aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitara de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. El otro discípulo de quien habla Juan es el mismo. Pero qué interesante ahora hablar de Pedro. Este va titubeando en su carrera, al punto que queda atrás el otro discípulo, que es Juan. Recordemos que lo último que hizo Pedro antes de la muerte de Jesús fue negarlo 3 veces. Así que en su mente estaba el remordimiento de lo que había hecho. Pero ahora, al ir al sepulcro, se da cuenta que no estaba allí el maestro. Verso 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. No olvidemos que cada uno de los evangelistas escribe desde su perspectiva, de lo que investigaron en el caso de Lucas, de lo que vivieron, de lo que recordaban. Aquí Juan pone a María Magdalena sola, pero recordemos que habían otras mujeres. Juan habla de 2 ángeles, mientras que en el Evangelio de Marcos solamente de uno. Lo importante es que Jesús había resucitado. Verso 16. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboní, que significa maestro. Jesús le dijo: suéltame, porque aún no he subido a mi Padre.
Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la noticia de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. La primera persona a quien Cristo se presentó fue María, una pecadora, sí, aquella de quien había sacado 7 demonios. No olvide nunca que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y qué hermoso el escuchar su nombre, María. Inmediatamente lo reconoce. El Señor hoy quiere llamarle a usted y a mí por nuestro nombre. Qué hermoso escucharlo de los labios del Salvador. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, llegó Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Dicho esto, les mostró las manos, el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y al decir esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengáis, les serán retenidos. Recordemos que el Señor mantuvo su cuerpo físico. Nosotros cuando resucitemos o cuando seamos transformados y no hemos visto la muerte, tendremos un nuevo cuerpo, pero dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo número 15, que ese cuerpo no sabemos cómo será, ya no será carne ni sangre, tampoco seremos espíritu, tendremos un cuerpo, pero el cuerpo de Jesús, humano, estará por la eternidad. Y ahora el Señor les da el Espíritu Santo. Verso 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús se presentó. Le dijeron, pues, los otros discípulos, hemos visto al Señor. Él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y son esas marcas en sus manos, en su costado, lo que por la eternidad nos recordará el amor de Dios para esta raza caída. Lo que nos recordará por la eternidad el plan de salvación, la redención que es en Cristo Jesús. Y cierra el capítulo, los 2 últimos versículos. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Y usted cree en Jesús? En ese Jesús resucitado, en ese Cristo que tiene poder sobre la muerte y que nos puede dar vida eterna. Amén, amén. Gloria a Dios por ello. Que en este santo día entreguemos todo a nuestro Señor, sabiendo que Él venció la muerte, venció el pecado, y ahora nosotros solo tenemos que creer en Él y seremos vencedores también.
en Cristo Jesús. Mi Padre, gracias por este día, por tu palabra. Gracias porque nos ayudas a entenderla, pero sobre todo a ponerla en práctica. Vamos, Señor, al templo a adorarte con nuestra familia espiritual, con nuestra familia, nuestro hogar. Rogamos aceptes nuestra adoración y alabanza. En el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga y le guarde. Tenga un feliz y bendecido sábado.